Muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Piura, en conjunto con la SUNAT, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, SUNAT nos brinda una charla denominada Lo que las personas deben tener en cuenta para presentar la declaración anual del impuesto a la renta del año 2020, que ya está próxima a vencer. El día de hoy nos acompaña la contadora pública colegiada, la señorita Rosa María Atoche Reyes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Estaremos dejando el link de inscripción en el chat para que puedan, por favor, registrar su asistencia. Cualquier duda o consulta la pueden dejar en el chat para que al final la podamos responder. A continuación le doy pase para que pueda iniciar la charla del día de hoy, esperando aclarar las dudas que puedan tener. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rosa María Toche Reyes, yo soy contadora pública colegiada, como ya lo mencionó la señorita. Y en esta ocasión, gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros para poder repartir esta charla con ustedes, ¿no? Todo lo que debemos saber para poder determinar el impuesto a la renta de personas naturales del ejercicio 2020. Antes que nada, quiero compartir con ustedes el sustento, la base legal que tenemos para poder realizar o poder así dar la información de lo que es la renta anual. Y claro, está de que todos los años esta base legal es actualizada con normas que cada año se publican en el Diario Oficial del Peruano. Siempre tenemos una base que es el Decreto Supremo 179 del año 2004-EF, que aprueba el texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Con ello, el Decreto Supremo 122-94-EF del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, y con ello ya la resolución de superintendencia, la 271-2019-SUNAT, modificado mediante la resolución de superintendencia, la 229 del 2020, donde establece o donde se aprueban las disposiciones y formularios para la declaración jurada anual de impuesto a la renta e ITF del ejercicio gravable 2020. Bien, entonces, ¿quiénes son los obligados a presentar esta declaración anual? En este caso, tenemos a las personas naturales, las sucesiones indivisas y sociedades conyugales que son domiciliadas en el país y que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a la de tercera categoría, ¿no? Bueno, para hacer un repaso y podamos entender las categorías que existen en nuestra legislación tributaria, quiero hacerles un repaso de las categorías que tenemos, ¿no? En lo que es la tributación peruana, tenemos 5 categorías que se agrupan, tenemos 3 grupos de esas 5 categorías. La categoría 1 y la categoría 2, rentas de primera categoría, que vienen a ser por el alquiler de algún bien, ya sea un bien mueble o un bien inmueble. Tenemos la segunda categoría, que es cuando se obtienen ganancias de capital. Es decir, tengo acciones, vendo un inmueble, vendo un terreno, vendo una casa, ¿no? Todo ello está grabado con el impuesto a la renta de segunda categoría. Esta primera y segunda categoría forman parte de las rentas de capital, así se le denomina. Luego viene ya lo que es la tercera categoría. Y la tercera categoría es más que todo por la prestación de servicios y el comercio y la industria. Es decir, todas esas actividades de comercio, ya sean como personas naturales o como empresas, están dentro de lo que es tercera categoría, ¿no? Desde un negocio pequeñito, desde una bodeguita, hasta una grande empresa, ¿no? Que preste servicios, que venda bienes o que sea también de la actividad de industria. Todo esto tiene que ver con lo que es las rentas de tercera categoría y es única, ¿no? Dentro de las rentas de tercera categoría, en las cuales tiene 4 regímenes tributarios de acuerdo a las actividades y a los niveles de ingresos que tiene cada persona o empresa, ¿no? Tanto así, voy a mencionarles rápidamente los regímenes tributarios que tenemos dentro de esta tercera categoría
como es el NRUS, que es el nuevo régimen único simplificado, tenemos lo que es el régimen especial de renta, el régimen MIPE tributario, un régimen nuevo, a partir del año 2017 está vigente para todas las micro y pequeñas empresas, y posteriormente tenemos al régimen general. Bien, entonces todo esto pertenece a lo que son rentas de tercera categoría. Y el tercer grupo vienen a ser las rentas de trabajo, que lógicamente las rentas de trabajo lo perciben las personas naturales. Es decir, solamente es para personas naturales los que son rentas de trabajo. En este caso, que es la renta de cuarta categoría y las rentas de quinta categoría. ¿Quiénes son las rentas de cuarta categoría? Son estos trabajadores independientes, ¿no? Estos trabajadores que de repente por una profesión o un oficio desempeñan una actividad, ¿no? Por ejemplo, un oficio que puede ser un soldador, un mecánico, puede ser el grafitero, puede ser un técnico, ¿no? De diverso cumplimiento de su oficio. Y un profesional que ejerce efectivamente su profesión, ya sea un médico, un arquitecto, un ingeniero, en este caso, ¿no? Como ustedes, o los que están aquí en esta tarde, ¿no? Y ustedes realizan o desarrollan sus actividades de manera profesional. Todos aquellos que realizan su actividad profesional de manera independiente y que emiten por este tipo de servicio un recibo por honorarios, es el comprobante por el cual ustedes están dando constancia de que prestaron un servicio, ¿no? Se les denomina rentas de cuarta categoría. Y rentas de quinta categoría son aquellas personas naturales que también, bueno, en este caso, trabajan o laboran en una empresa, ¿no? Tienen un empleador, ¿bien? Son dependientes, ¿no? A ellos, en este caso, se les declara mensualmente en su planilla de trabajadores de cada empresa. Bien, entonces aquí el único sustento de su trabajo es la boleta de pago que le otorga su empleador cada mes por los servicios, por los servicios prestados hacia el empleado, hacia la empresa. Bien, entonces, también hay personas naturales que ejercen las dos tipos de rentas, cuarta y quinta, que son mixtos, ¿no? Por ejemplo, están en una empresa de manera dependiente y también realizan una actividad independiente, ¿no? Tal vez un asesoramiento, por la cual emiten un recibo por honorarios. A ellos se les llama renta mixta, ¿no? O rentas de cuarta y quinta. Bien, entonces, ya haciendo este repaso y este paréntesis, para el cual tener un mayor conocimiento de qué son las rentas de cuarta y quinta categoría, les he explicado esta breve explicación. Bien, entonces, los obligados a presentar este formulario virtual o un formulario virtual simplificado, bien, lo que es la renta anual 2020 son las personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades conyugales que estén domiciliadas en el país y que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera categoría, siempre que por dicho ejercicio determinen un saldo a favor del fisco, es decir, un impuesto a pagar. Bien, entonces, están obligadas acá las personas naturales distintas a la tercera categoría. Entonces, las rentas de primera, que son por arrendamientos, la renta de segunda, que son por ganancias de capital, las rentas de cuarta y quinta categoría, que vienen a ser las rentas de trabajo. Que determinen un saldo a favor del fisco en alguna de sus casillas del formulario virtual 709. Por ejemplo, la casilla 161, que es la renta de primera categoría, y o la casilla 302, que es la renta de segunda categoría, y o rentas de fuente extranjera. Y o la casilla 142, que vienen a ser las rentas de trabajo y o rentas de fuente extranjera. ¿Quiénes más están obligados a presentar el formulario de la declaración anual 2020? Aquellas personas que arrastren saldos a favor de ejercicios anteriores y que los apliquen contra el impuesto y o hayan aplicado dichos saldos contra pagos a cuentas por rentas de cuarta categoría durante el ejercicio gravable. Es decir, yo hago todos los años mi declaración anual y voy generando un saldo a favor.
En este caso, ese saldo a favor yo no lo pido en devolución, sino que lo voy declarando año a año hasta que se agote, ¿no? Totalmente. ¿No? Ese saldo a favor, si yo lo declaré en el ejercicio 2019, si yo lo declaré en el ejercicio 2019 como saldo a favor para el 2020, también estaré obligado este año a presentar la declaración anual 2020. Los perceptores de rentas de cuarta categoría o cuarta y quinta categoría de alguna de dichas rentas, más renta de fuente extranjera, que determinen un saldo a favor en la casilla 141. Perceptores de rentas de cuarta y o quinta categoría que atribuyan gastos por arrendamiento y o subarrendamientos a sus cónyuges o concubinos, ¿no? Es decir, tenemos un gasto, por ejemplo, que deducir por alquileres, ¿no? Alquilamos una casa, mi esposo y yo, y bueno, pues los gastos los queremos dividir 50 y 50, para lo cual le atribuyo gastos, en este caso, a mi cónyuge, ¿no? Para que podamos distribuir ese gasto por alquiler, por decirlo así, un 50 y 50%, ¿no? Tanto para la declaración que él hace anualmente como la mía. Entonces, si yo quiero hacer ese tipo de atribución de gastos, también estaría obligado a presentar la declaración anual. Los perceptores de quinta categoría exclusivamente que determinen un saldo a su favor en la casilla 141 por la deducción de arrendamientos y o a subarrendamientos de inmuebles no destinados a generar rentas de tercera categoría exclusivamente situados en el país. ¿A qué se refiere? Si bien es cierto, los obligados anteriormente a presentar la declaración anual eran aquellos profesionales que adicionalmente o personas no profesionales, ¿no? Que, por ejemplo, solamente emitían recibos por honorarios, estaban obligados a presentar su declaración anual. En este caso, ya la norma se ha modificado, indicando que los que solamente perciben rentas de quinta categoría, es decir, no tengo ni siquiera RUC para emisión de recibos por honorarios. A mí mi empleador me deposita mensualmente en mi cuenta mis haberes y me otorga mi boleta de pago. ¿Estoy obligada a hacer mi declaración anual? En este caso, sí estaría obligado a hacer su declaración anual si es que determina un saldo a su favor. ¿Y por qué motivo puedo determinar un saldo a mi favor? Bueno, como ya he sabido, desde el año 2017 se pueden deducir ciertos gastos que como personas naturales tenemos, como por ejemplo, el arrendar una casa, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo casa propia, ¿no? Vivo en una casa o un departamento alquilado, ¿no? Y en este caso la arrendadora me entrega todos los meses el voucher del impuesto que ella paga o él paga a la SUNAT. Entonces, ese gasto puede ayudarme para la disminución de mis impuestos anualmente. Y así hay otros tipos de gastos que ahorita más adelante vamos a determinarlos. Entonces, pueden ser por gastos por consumos en restaurantes, en hoteles, o tengo una trabajadora del hogar, ¿no? que le pago su seguro mensualmente, yo puedo deducir ciertos porcentajes de esos gastos. Entonces, si yo solamente soy una persona natural, en la cual mi empleador se encarga de hacerme mis retenciones, pero como yo tengo también gastos por las cuales puedo deducir o puedo disminuir mi impuesto a la renta, puede que me salga un saldo a favor. Entonces, si ya tengo este saldo a favor, voy a estar obligado a presentar la declaración anual del ejercicio 2020. Bien, medios para presentar la declaración anual 2020. Los sujetos que están obligados a presentar la declaración o que sin estarlo opten voluntariamente por realizarlo, lo harán mediante el formulario virtual 709, que es la renta anual 2020 persona natural. Los sujetos obligados a presentar su declaración mediante el formulario virtual 709 pueden utilizar la información personalizada que se cargará de forma automática en los referidos formularios, donde ingresando a SUNAT Operaciones en Línea, ¿no? La página web de SUNAT, www.sunat.gov.pe,
con su código y usuario de clave SOL. ¿Desde cuándo está habilitado este formulario? Bueno, ya lo tenemos habilitado desde el 15 de febrero del 2021. Allí ya algunas personas naturales, profesionales y no profesionales, están ingresando para poder revisar la información que ya está cargada automáticamente, ¿no? Lo único que nosotros tenemos que hacer es confrontarla con nuestras boletas de pago o con nuestros recibos por honorarios, ¿no? Si llevamos un resumen, pues será un poco más fácil. Entonces, ¿a dónde ingreso para presentar mi declaración anual? Tenemos dos medios, o lo podemos hacer por la página web de SUNAT, o lo podemos hacer mediante una aplicación, el App Persona SUNAT, ¿no? La página web de SUNAT, como les comenté, es www.sunat.gov.pe. Allí vamos a ingresar tenemos que encontrar la opción que es un botón azul donde dice operaciones en línea de SUNAT o SUNAT operaciones en línea. Damos clic allí y vamos a encontrar donde dice declara renta 2019-2020. Allí cuando nosotros ingresamos nos va a pedir nuestro usuario y nuestra clave SOL. Una vez que ingresamos y accedemos con nuestro usuario y nuestra clave SOL, nos va a pedir qué ejercicio vamos a declarar. Anteriormente, SUNAT, mediante sus resoluciones anuales, ¿no? Para la presentación anual de esta renta, lo que hacía es que todos los años tenía un formulario virtual distinto, ¿no? Cada año tenía un número, ¿no? El año pasado también fue el formulario virtual 709 y el 710, ¿no? Según avanzábamos el año, estos números iban aumentando, ¿no? Correlativamente. Pero sucede que a partir del ejercicio 2020, SUNAT estableció que el formulario virtual sea el mismo y que dentro de este formulario se iban a encontrar todos los ejercicios para poder así presentar la declaración. Tanto así que para el año 2020 lo único que se ha hecho es adecuar o cambiar según la UIT vigente del 2020. Es por ello que cuando ustedes ingresen a la página de SUNAT, ya ingresen a lo que es la renta anual y colocan su clave SOL, van ustedes a seleccionar cuál es el ejercicio grabable que van a declarar. Allí les va a salir dos ejercicios grabables, el 2019 y el 2020. Bien, para este caso vamos a escoger el año 2020. Muy bien, entonces, ¿cuál es el cronograma de vencimiento? Si bien es cierto, SUNAT lo habilitó desde el 15 de febrero del 2021, también tenemos un vencimiento. ¿Y cuándo es el vencimiento? Según el último dígito del RUC y otros, ¿no? No necesariamente hay personas que no tienen RUC, pues en este caso el último dígito que figura en su DNI. Para este caso, las fechas de vencimiento son las que tenemos aquí. Los que tienen RUC, según su último dígito de RUC, tenemos el del 0 al 9, y aquí tenemos las fechas. Estas son las fechas de vencimiento máximas que tenemos para la declaración anual 2020, en donde se inicia ya la recta final este 25 de marzo. Estamos a 10 días que ya empiece el vencimiento de la declaración anual. Empieza el 25 de marzo con el dígito 0 y culmina el 9 de abril con el dígito 9. Y para aquellos buenos contribuyentes que son designados por SUNAT y sujetos no obligados a inscribirse en el RUC, como por ejemplo las personas que no tienen RUC o que son dependientes y que nunca han tenido un número de RUC, para ellos su fecha límite para presentar su declaración anual es este 12 de abril del 2021. Muy bien, entonces vamos a hablar ya específicamente por cada grupo de las rentas, ¿no? En este caso, las rentas de capital. Las rentas de primera categoría. Bien, las rentas de primera categoría, como les dije, es sobre arrendamiento de bienes, ya sean bienes inmuebles o bienes muebles. ¿Y a qué está grabado? Está grabado bajo la renta bruta, que es el monto total de los ingresos afectos al impuesto a la renta, que las personas naturales generan por un alquiler o una cesión de sus bienes muebles o inmuebles. Por ejemplo, yo tengo una casa, la alquilo y estoy generando un ingreso por el alquiler, ¿no? Por ejemplo, lo alquilo en 1.200 soles. La renta bruta sería este importe, 1.200 soles, ¿no?
Si, por ejemplo, alquilo una moto o un vehículo, ¿no? De igual forma, el alquiler, por ejemplo, mensualmente 500 soles, ese vendría a ser lo que es la renta bruta. Y sobre esta renta bruta es donde se aplican las tasas del impuesto a la renta. En el arrendamiento de bienes inmuebles surge la renta presunta y en la cesión temporal gratuita surge la renta fija. La renta bruta anual en ambos casos no puede ser menor, y eso hay que tenerlo en cuenta, al 6% del altovalúo del predio. Es decir, yo no podría alquilar un inmueble por un monto en donde sea menor al 6% del autovalúo del predio, ¿no? Este autovalúo, el que me otorga la municipalidad cada año, ¿no? No puede ser menor al 6% de este importe. En bienes muebles o inmuebles distintos a predios, cuando se arriende o se den en cesión gratuita a sujetos que realizan actividad empresarial. Es decir, en mi casa yo alquilo la parte de la entrada, ¿no? Tengo de repente un local comercial que lo he alquilado o también lo puedo ceder en uso a una empresa gratuitamente. Es decir, no me pagan ningún impuesto, pero yo lo he cedido para una empresa, ¿no? Para algún familiar tal vez o para una empresa propiamente, ¿no? Una empresa en donde yo de repente soy el titular o donde yo soy el gerente, pero para ello celebré un contrato de arrendamiento o una cesión de uso, es decir, como un préstamo del local, ¿no? Pero esta cesión de uso gratuita también está afecta a lo que es la renta de primera categoría. O sea, no es que si lo presto o si lo alquilo es distinto el pago que voy a realizar, no. Entonces, la renta bruta anual no podrá ser menor al 8% de su valor actualizado con el impuesto de promoción, el IPM, que es la renta presunta, ¿no? Bien, en este caso no podemos tener un monto de alquiler menor al 8% de su valor actualizado. Bien, esto se le denomina la renta presunta. Entonces, la renta neta, ¿qué viene a ser? Determinamos la renta bruta, que es el monto en el que yo voy a alquilar mi inmueble, menos la deducción del 20%. A eso le denominamos la renta neta. Y sobre esta renta neta, el impuesto o la tasa del impuesto vendría a ser el 6.25. Es decir, si hablamos de que yo iba a alquilar mi inmueble a 1.200 soles, ¿no? Si le deduzco el 20%, vamos a determinarlo por renta neta primero. Bien, entonces vamos a deducir el 20% y me quedaría una renta neta de 960 soles. ¿Cuánto sería el impuesto que yo tendría que pagar anualmente? El 6.25, es decir, 960 por 6.25%, que serían, en este caso, 60 soles. Bien, entonces, eso lo estamos hablando de manera mensual, ¿no? Estamos hablando de 1.200 soles en 12 meses del año. Estamos hablando de un monto total que voy a percibir por el alquiler de mi domicilio o de un bien que tengo. En este caso voy a percibir en todo el año, si es que lo alquilé desde enero hasta diciembre del 2020, 14.400 soles. A esto vamos a restarle el 20%, que sería en este caso 11.520. ¿Cuánto sería mi impuesto anual? El 6.25% de 11.520. En este caso estaríamos hablando de que anual mi impuesto que voy a tributar es 720 soles. Pero también hay otra forma de cómo poderlo calcular y es con la renta bruta. Es decir, para lo que es renta bruta sería bajo la tasa del 5%. Ya no deduzco el 20%, sino directo, ¿no? 1.200 soles por 12 meses me salió 14.400 soles. Esos 14.400 para determinar mi impuesto anual, pues sacaré el 5% de este importe que vienen a ser los mismos 720 soles. Bien, son dos formas de cómo nosotros podemos calcular el impuesto anual. En lo que son rentas de segunda categoría, la renta bruta viene de los intereses originados por la colección de capitales, salvo los de cuentas de ahorros. Esos no están afectos a ningún tipo de impuesto hasta el momento. ¿Bien? Aquí no hay que aclarar con respecto a la norma que salió este año en enero, respecto a que los montos que estaban depositados en las cuentas de ahorros
de las personas naturales iban a pagar impuestos. No, eso fue solamente para información que SUNAT le iba a brindar, en este caso, las entidades financieras, ¿no? Que ya se modificó ahora a partir ya de 7 UITs, ¿no? En ese caso 30.800 para lo que es la UIT del 2021. Bien, entonces, para lo que es dinero que esté ahorrado en estas cuentas, no tienen ningún impuesto. Lo que sí generan son por colocación de capitales, ¿no? Los fondos mutuos, ellos sí están afectos a una ganancia de capital y a un pago del impuesto si es que supera el monto límite. Los intereses también que se reciben de los socios de las cooperativas. Por ejemplo, yo soy socio de una cooperativa y recibo mis intereses. También están afectos a lo que son rentas de segunda categoría porque son ganancias de capitales, excepto las de trabajo. Las regalías también están afectos a segunda categoría. El producto de la cesión definitiva o temporal de derechos, ya sea por marcas y patentes también. Las sumas o derechos recibidos en pago de obligaciones de no hacer. Atribución de utilidades, rentas o ganancias de capital provenientes de fondos de inversión, los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, las ganancias de capital, ¿no? Y las rentas producidas por la enajenación, la venta, redención o rescate de valores mobiliarios. ¿No? En esto también, cuando hablamos de ganancias de capital, cuando realizamos la venta de un inmueble, ya sea una casa habitación o un terreno propiamente. ¿Cómo determinamos la renta de segunda categoría? Para esto, la renta neta, eso es por regla general. ¿Cómo determinamos? Aquí veremos, ¿no? Número 1, determinar la renta neta. Número 2, determinar el tipo de renta. Número 3, descontar la deducción legal del 20%. Este tipo de rentas no están afectas al 100%. Hay que deducir el 20%. Y aplicamos la tasa sobre la renta neta, en este caso que es el 6.25%. Esto no es aplicable en el caso de dividendos, ya que la retención sí se realiza sobre el 5% del monto total. Bien, tipos de renta de segunda categoría. Vamos a verificar. Ganancias por venta de inmuebles. La deducción legal es el 20%, la tasa es el 6.25%. La oportunidad del pago del impuesto, en este caso, se paga de forma directa al mes siguiente de obtenida la renta. En estos casos, por venta de inmuebles, no se hace declaración anual. Solamente la oportunidad del pago es al mes siguiente en que efectúe o que percibí esta renta. Ganancias por valores mobiliarios, excepto las que provengan de acciones negociadas en rueda de bolsa. 20% la deducción legal y las pérdidas también son deducibles. La tasa es el 6.25%. Como la oportunidad del pago se paga por retención sobre la ganancia. En este caso, la misma entidad hace la retención sobre la ganancia, ¿ya? Sobre la ganancia. Los dividendos no tienen deducción legal y su tasa es el 5%. Se retienen el mes que se percibe. Otras rentas. La deducción legal es el 20% y la tasa es el 6.25%. Y se paga por retención al mes siguiente de percibida la renta. Bien. La renta neta de fuente extranjera, ¿no? Se agrega siempre a la renta neta de segunda categoría, siempre y cuando provenga de la enajenación de bienes, ¿no? Una venta de bienes, según el inciso A del artículo 2 de la Ley de Renta, y que se encuentre registrado en el Registro Público de Mercado de Valores del Perú, o que su enajenación se realice a través de un mecanismo centralizado o una negociación del país o extranjeros, ¿no? Un convenio de integración, por ejemplo, que el Perú tiene con México, Chile y Colombia, que son países integrados por el MINA. Muy bien. Y por último ya tenemos lo que son las rentas de trabajo, en donde ya está lo que es la renta de cuarta categoría, ¿no? Aquí tenemos también lo que es la renta bruta y lo que es la renta neta. Y aquí sí, por favor, hay que tener bastante cuidado para nosotros poder determinar de dónde es el pago de los impuestos o cómo se determinan los impuestos. Si del total de mi remuneración o sobre el neto recibido. Bien.
La renta bruta son aquellas obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. Los servicios prestados por trabajadores del Estado con contratos CAS. Esos se denominan rentas de cuarta categoría, inclusive. Las dietas y retribuciones obtenidas por las funciones del director de empresas, gestores de negocios, mandatarios, los regidores municipales o consejeros regionales y similares. Bien, la renta neta. ¿Cómo se determina esta renta neta? Es igual al total, ¿no? La renta bruta viene a ser la totalidad de mis ingresos menos el 20% de la renta bruta, ¿no? Dicho en más sencillo, vendría a ser el 80% de la totalidad de mis ingresos de cuarta categoría. Bien, en este caso no procede en lo que es, lo que son dietas, retribuciones obtenidas por director de empresas, gestores de negocios, mandatarios y regidores municipales. A ellos no se les hace la deducción del 20%. De ellos sí tienen que pagar el impuesto del 100% de los ingresos. Y bien, en cuanto a la renta bruta, la deducción máxima, el límite máximo a deducir son 24 UITs, que para el año 2020 son 103.200 soles. Bien, sobre las rentas de cuarta categoría, ¿no? Hablamos de la suspensión de retenciones de cuarta categoría. Los contribuyentes que perciban rentas de cuarta categoría podrán suspender la obligación de efectuar sus pagos a cuentas o, en todo caso, sufrir retenciones de este impuesto, siempre que la SUNAT lo autorice. ¿Y cómo lo autoriza SUNAT? Es mediante un formulario virtual que se obtiene con la clave SOL. Bien, este formulario virtual lo podemos obtener con nuestra clave SOL ingresando a SUNAT Operaciones en línea. Nos va a pedir en la opción de trámites y consultas, ingresamos nuestro usuario y clave SOL, ¿no? Y para ello vamos a acceder ya a la pantalla y donde salen los iconos en la parte de abajo de la pantalla, ahí vamos a encontrar un icono que dice suspensión de retenciones de cuarta categoría. Bien, en este caso, desde el 1 de enero de cada ejercicio, el perceptor de estas rentas podrá presentar la solicitud de suspensión con el formulario virtual 1609, ingresando a la página de SUNAT, ¿no? www.sunat.gov.pe. Esta vigencia de esta suspensión es hasta el 31 de diciembre del mismo ejercicio. Por ejemplo, si yo la obtuve el 1 de enero del 2021, me va a servir hasta el 31 de diciembre de 2021. Si yo la estoy obteniendo recién hoy, 15 de marzo de 2021, igual me va a durar hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿no? Y si la saqué, por ejemplo, en el mismo mes de diciembre, solamente tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de ese mismo ejercicio. No podemos sacar suspensiones de periodos anteriores. Por ejemplo, estamos en el 2021, bueno, y presenté mi recibo por honorarios, no presenté la suspensión y ahora mi empleador me está requiriendo esa suspensión de retención de cuarta categoría del 2020. Ya no se puede. Ya no se puede obtener la suspensión de ejercicios anteriores. Pero sí puedo obtener duplicados en el caso de que se me extraviara mi formulario, sí se pueden obtener duplicados de esta suspensión, ya que se hace solamente una vez de forma anual. Bien, entonces, salvo nos dice que por incremento de sus ingresos supere el monto máximo establecido, debiendo reiniciar sus pagos a cuenta y retenciones inmediatamente. Para el año 2020, este límite de la autorización para que no se le realicen retenciones mediante la suspensión fue hasta 37.600. Para este año son 38.500 soles. Es decir, si yo proyecto que mis ingresos en el año, por ejemplo, 2021, no superan o no superarán los 38.500 soles, yo puedo estar autorizado por la SUNAT para que no se me realicen retenciones y tampoco realizar pagos mensuales, ¿no? Con esa suspensión se me eliminan las retenciones y los pagos mensuales. Ojo, pero eso no implica de que yo no vaya a pagar impuesto o que de repente no esté sujeto a pagar un impuesto, ¿no? Y eso hay que estar bien atentos, ¿no? Entonces, si yo generé mi suspensión de retenciones de cuarta categoría, no quiere decir que el otro año no esté obligado a presentar mi declaración anual. Por ejemplo,
¿no? Estamos hablando del ejercicio 2020. No, yo en el 2020 presenté mi suspensión de retención de cuarta categoría a mi empleador, no me han hecho retenciones y bueno, no voy a pagar impuestos, no estoy obligado a declarar esta renta anual 2020. No. Hay que tener en cuenta de que la suspensión opera sobre el momento en que se emitió el recibo por honorarios, ¿no? En este caso, puede que tuve un saldo a favor y ya estoy obligado a presentar mi declaración anual, o tal vez tenga un saldo por pagar, tal vez una diferencia, si no me hicieron ningún descuento y tal vez pasé o incrementaron mis ingresos, pues en ese momento ya estoy obligada a presentar mi declaración anual. ¿O qué sucede si yo, por ejemplo, estamos marzo y voy a presentar o voy a solicitar la suspensión porque tengo un sueldo de 2,000 soles, pues hasta diciembre no voy a superar 38,500, ¿no? Pero, por ejemplo, en enero, febrero, estuve laborando en otra empresa en la cual estaba en planilla, pues ya he ido generando unos ingresos. Esos también hay que tenerlos en cuenta en el límite anual. Para este año, por ejemplo, son 38,500 soles. Si aún con esos ingresos que ya obtuve, más los que voy a percibir, no supero los 38,500, voy a estar autorizado. La otra figura puede ser de que yo proyecte que no voy a pasar los 38,500, pero por ahí, gracias a Dios, tal vez tuve un contrato mejor o tal vez me mejoraron mis pretensiones salariales, mi sueldo aumentó y pues ya superé los 38,500 soles. Entonces, ¿cuándo me van a empezar a retener o cuándo voy a empezar a hacer mis pagos a cuenta? Pues en el momento o en el periodo o en el mes que realicé o que superé ya el límite máximo, en este caso los 38,500. Por ejemplo, marzo recibí o percibí 5,000, abril 5,000, mayo 5,000, ¿no? Por ejemplo, y que ya para el mes de agosto o septiembre, con ese recibo que vaya a emitir de 5,000 soles más, ¿no? Ya paso los 38,500 soles, pues en ese mes mi empleador va a tener que realizarme la retención del 8%. O en su defecto, si no me puede retener, porque de repente el empleador no es una persona que retenga porque no está en el régimen general, en este caso voy a tener que yo hacer mi declaración mensual y pagar el 8% que no me retuvo. Ojo, no es que la suspensión me cubre para todo el año a pesar que haya pasado el monto, no. Cuando yo ya superé el monto de los 38,500 que es para ese año 2021, en el siguiente periodo yo ya tengo que pagar mi impuesto mensual o la retención que me hace el empleado. Y en su defecto, si no llegué a pasar los 38,500 hasta el 31 de diciembre, pero como he superado las 7 UITs, que son como límite para no pagar impuestos, por decirlo así, de una manera más sencilla, ¿no? O tengo una diferencia, ¿no? Un exceso por la cual voy a pagar impuesto, entonces sí estaría obligado a presentar mi declaración anual del ejercicio. La SUNAT anualmente emite una resolución de superintendencia estableciendo los importes mensuales y anuales, los cuales no procede la retención. Estos montos están dados en la base de la variación anual de la UIT, que es la Unidad Impositiva Tributaria. Para el año 2020 estuvo vigente la RS 280-2019. Bien, en este caso la UIT del año 2020 fue 4,300 soles. Para este año son 4,400 soles. Bien, ¿cuándo no existe obligación de retener? En este caso, no existe obligación de retener si emito un recibo por honorario hasta por el monto de 1,500 soles, ¿no? Hay a veces personas, contribuyentes, de que le solicitan la suspensión de retenciones de cuarta categoría, pero solamente emiten un recibo que es menor a 1,500. Allí no hay obligación a retener. Bien, en este caso yo emito mi recibo por honorarios y no me tienen que hacer ningún tipo de retención. O si se cuenta con la autorización de suspensión de retenciones, yo pago esa cuenta y siempre que no supere el monto máximo anual establecido para el RS, ¿no? En este caso 2021 son 38,500 soles. Tampoco, si yo presento mi recibo por honorarios con mi suspensión, me podrán tampoco hacer las retenciones. No existe obligación de presentar la declaración mensual y efectuar pagos a cuenta si es que cuento con la autorización de la suspensión de retenciones y o pagos a cuenta y siempre que no supere el monto máximo establecido por la RS.
y sí se han efectuado retenciones por la totalidad de los pagos recibidos mensualmente. Por ejemplo, yo ya no estoy obligada a presentar mi declaración mensual, si es que tal vez superé el monto, el límite mensual son 3.700 soles, si supero ese monto, yo ya voy a estar, y si me hacen la retención mi empleador, ya no estaría obligado a presentar mi declaración mensual, ¿no? Ya basta con lo que mi empleador me hizo mi retención. Bien, y finalmente tenemos lo que es en el grupo de las rentas de trabajo, a lo que es la renta de quinta categoría, ¿no? Que en este caso, la renta bruta viene a ser las rentas obtenidas por prestar servicios en relación de la dependencia. Por ejemplo, los sueldos, los salarios, y eso también incluye las asignaciones, las gratificaciones, los aguinaldos, las utilidades. Bien, todo eso está afecto a renta. Bien, hasta cuando me hacen mi liquidación de beneficios sociales, ¿no? Excepto lo que es ETS, eso no está afecto a renta, pero de resto todo ingreso que me otorgan por mis vacaciones truncas, por mis vacaciones no gozadas, todo ello está afecto al impuesto a la renta. Bien, los ingresos obtenidos por prestación de servicios provenientes de contratos civiles, en las que el usuario otorga todos los elementos para el desarrollo de los servicios, ¿no? Yo pongo la mano de obra, pongo los materiales, todo, en este caso también. Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados como rentas de cuarta categoría, efectuados por un contratante con el cual se mantenga simultáneamente una relación laboral de dependencia. Es decir, yo trabajo en planilla en la empresa Suárez, IRL, pero también voy a prestar otro servicio con ellos, ¿no? Un servicio adicional que no está dentro de mis funciones, ¿no? Y para ello voy a emitir un recibo por honorarios, como un trabajador independiente, como una asesoría, ¿no? Es un trabajo extra para mí. Pero en este caso, ya no sería renta de cuarta, sino que todo sería rentas de quinta categoría, ¿no? Propiamente lo que recibí de mi sueldo, más lo que me pagaron por los recibos por honorarios. También las participaciones de los trabajadores provenientes de las asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio otorgado. Ingresos provenientes de las cooperativas de trabajo que perciben los socios. Las rentas vitalicias y pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, ya sea, en este caso, la jubilación, Montepío e invalidez, y cualquier otro ingreso que tenga su origen en el trabajo personal. Eso solamente es cuando ya tienen un trabajo personal adicional. No es que la jubilación afecta a quinta categoría. No, si es que a la persona sigue laborando a pesar de su jubilación, en este caso sí tendría retenciones de quinta categoría. Bien, y las rentas de fuente extranjera. Son rentas de fuente extranjera aquellas que provienen de una fuente ubicada fuera de nuestro territorio nacional, ¿no? Las rentas de fuente extranjera no se categorizan y se consideran para efectos del impuesto siempre que se hayan percibido, ¿no? Ejemplo, la renta obtenida por alquiler un predio ubicado en el extranjero, ¿no? Yo tengo una casa fuera de Perú y la alquilo. Eso es una renta de fuente extranjera. O intereses obtenidos por certificados de depósitos bancarios a entidades financieras del exterior. O la renta obtenida por prestar servicios en el exterior, ¿no? Como profesionales. O también en el uso de su profesión, arte, ciencia u oficio. Bien, entonces, la renta de fuente extranjera, según el primer párrafo del artículo 51 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, nos dice que los contribuyentes domiciliados en el país, ¿no? Los que viven acá, sumarán y compensarán entre sí los resultados que arrojen sus fuentes productoras de renta extranjera y únicamente si de dichas operaciones resultara una renta neta, la misma que se sumará a la renta neta de trabajo o a la renta neta empresarial de fuente peruana según corresponda. Bien, entonces, dice de que si yo soy, en este caso, un trabajador, tengo mis rentas de cuarta categoría y adicional tengo mi renta de fuente extranjera, se van a sumar, se van a compensar entre sí. Bien. En ningún caso se va a computar la pérdida neta total de fuente extranjera. Es decir, si tuve pérdida en el extranjero, pues no se va a compensar con la renta de fuente peruana, ¿no? La que no es compensable a fin de determinar el impuesto. Bien, entonces, ahora hablemos de lo que son los ingresos sin afecto y exonerados.
En este caso, ¿qué ingresos están inafectos o exonerados del impuesto a la renta? Las indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales vigentes, ¿no? Estamos hablando en este caso de los ingresos inafectos. Las indemnizaciones que se reciban por causa de muerte o incapacidad producidas de accidente o enfermedades, tampoco están sujetas a renta. Las compensaciones por tiempo de servicios, las CTS, previstas por las disposiciones laborales vigentes. Las rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, tales como la jubilación, montepío e invalidez, ¿no? Propiamente. Ellos tampoco, esos son inafectos. Los subsidios por incapacidad temporal o por maternidad y lactancia tampoco están sujetos a lo que es el impuesto a la renta. ¿Y quiénes vienen a ser los ingresos exonerados? En este caso, las remuneraciones que se perciban por el ejercicio de su cargo en el país, los funcionarios y empleados de gobiernos extranjeros, instituciones oficiales extranjeras y organismos internacionales según convenios constitutivos. Cualquier tipo de interés de la tasa fija o variable en moneda nacional o extranjera que se pague con ocasión de un depósito o imposición en el sistema financiero, así como los aumentos de capital de dichos depósitos e imposiciones, excepto cuando dichos ingresos sean rentas de tercera categoría. ¿Y qué otro más tenemos exonerado? Las rentas provenientes de la enajenación de acciones y demás valores representativos de acciones realizadas a través de un mecanismo centralizado de negociación, ¿no? Supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores, que es la SMV, con el decreto de urgencia número 005-2019, la ley que modifica la ley 3341. Entonces, esos vienen a ser los ingresos exonerados. Muy bien. Ahora vamos a los ingresos adicionales, los gastos adicionales, perdón. Como les comenté al inicio, los trabajadores o las personas naturales que perciben rentas de cuarta categoría exclusivamente, o rentas de quinta categoría exclusivamente, o rentas de cuarta y quinta, ¿no? Nos dicen que nosotros, las 7 UITs no están afectas a renta. Las 7 primeras UITs de todos nuestros ingresos anuales, nuestros ingresos brutos anuales, que es la totalidad, bien, no están afectos a renta el monto de 7 UITs, ¿no? La UIT cambia cada año. Para este ejercicio 2020, para el ejercicio 2020, la UIT estuvo en 4.300 soles, ¿no? Si bien es cierto, la declaración anual se efectúa en el año 2021, pero tomamos en base el valor de la UIT del año 2020. En este caso estamos hablando de 30.100 soles, que son 7 UITs, por el valor de 4.300 soles, son el límite de 30.100. O sea, los ingresos que obtuve, 30.100, no van a estar afectos a renta, ¿no? Y por la diferencia se van a aplicar las tasas progresivas de este impuesto. Pero adicionalmente, yo puedo deducir 3 UITs adicionales, ¿no? Por gastos, ¿no? En total, puedo deducir hasta 10 UITs, siempre y cuando vamos a ver ahorita qué tipo de gastos podemos deducir adicionalmente. Ya sabemos que por norma, 7 UITs no están afectas a renta. Y ¿qué podemos hacer para que nuestro impuesto baje? ¿No? En este caso yo puedo deducir 3 UITs adicionales. Bien, entonces, con posterioridad a la deducción de las 7 UITs, puedes considerar gastos adicionales en la determinación de tu impuesto a la renta. Si eres trabajador independiente, emites recibos por honorarios electrónicos, o si eres dependiente, si te encuentras en planilla, o percibes ambos tipos de ingresos. Recuerda que la suma de estos conceptos deducibles no podrán exceder en su conjunto 3 UITs, como máximo. No son 3 UITs por cada concepto, sino en su conjunto, de todos los gastos son 3 UITs. O sea, yo voy a poder deducir 3 UITs, en este caso 3 por 4.300 soles, voy a poder deducir, aparte de los 30.100, voy a poder deducir hasta 12.900 soles más del total de mis ingresos. Bien. Los gastos deducibles tendrán que haberse pagado máximo hasta el 31 de diciembre del 2020. Y esta deducción de 3 UITs aplicará si tus ingresos superan más de las 7 UITs, ¿no? Si tú tienes tus ingresos que son mayores a 30.100, te va a aplicar recién que puedas deducir 3 UITs adicionales. ¿Bien?
Entonces, vamos a deducir en total. Por ejemplo, si llego al tope de las 3 UITs más los 30.100, voy a poder deducir de mi renta, de mis ingresos totales, el importe de 43.900 si hablamos del ejercicio 2020. ¿Y cuáles son estos gastos adicionales? ¿Ya? Ojos, atentos aquí. Para el 2020 han sido estos que tenemos aquí en pantalla, pero para el 2021 se han agregado otro tipo de gastos. ¿Ya? Vamos a hablar en cuanto a los gastos que teníamos o que podemos deducir si es que hemos tenido ese tipo de gastos en el 2020, ¿no? Tal vez allí pueda ajustar mi impuesto y tal vez me salga saldo a favor. Entonces ya estaría obligado a presentar mi declaración anual. Así que vayan revisando si tienen este tipo de gastos. Bien, el más común es el consumo por restaurantes y hoteles. ¿Puedo deducir hasta cuánto? Hasta el 15% del total de mis gastos en restaurantes y hoteles. ¿Cuál es el requisito en este caso? ¿Cómo es el requisito en este caso? Pedir boleta de venta electrónica. Bien, con mi número de DNI, no es con número de RUC. No es que voy a pedir factura con mi RUC. No, no, no. Tenemos que pedir boleta de venta electrónica con nuestro número de DNI. No que le pongan el DNI como observación, no, que me pongan como cliente mi número de DNI, ¿no? Mi número de DNI y que salga mi nombre. En este caso, ese tipo de gastos se van a poder deducir. Así que, por favor, ustedes de repente, si tienen consumos en restaurantes o en un hotel, ¿no? Hoteles de repente, en este año, pues 2020, ha estado muy limitado el tema de los viajes, pero en lo que es restaurantes, lo que es delivery, si ustedes pueden pedir su boleta electrónica, también van a poder deducir este tipo de gasto. Bien, entonces, ¿qué otro tipo de gasto hay adicional? Por arrendamiento o subarrendamiento. Por ejemplo, yo no tengo casa propia, vivo en una casa alquilada. ¿Cuánto es el monto máximo, el porcentaje máximo que yo puedo deducir del total del pago de mi impuesto que hago en el año? En este caso es el 30%. Es decir, si yo, por ejemplo, volvamos al ejemplo de que yo pago 1.200 soles mensuales por mi vivienda, ¿no? Yo pago en el año 14.400 soles, ¿no? Por alquiler. Yo puedo deducir hasta un 30%. ¿Cuánto voy a poder deducir? 4.320 soles. ¿Y cómo lo voy a poder deducir? Siempre y cuando el arrendador, es decir, el dueño del inmueble, pague, ¿no? En este caso, su impuesto a SUNAT. ¿Cuánto es el pago que hace? Es el 5%, como ya lo vimos en la renta de primera categoría. Bien, en este caso, el arrendador me tiene que dar el voucher que ha pagado a SUNAT. Ese voucher original es para mí y con el cual yo puedo sustentar este tipo de gasto adicional. ¿Qué otros gastos adicionales tenemos? Es cuando se reciben, en este caso, recibos por honorarios de algún profesional o, en este caso, alguna persona natural que ha ofrecido sus servicios por algún oficio, ¿no? Arte o ciencia. Por ejemplo, ¿cuánto puedo deducir en recibos por honorarios? Hasta el 30%. De toda profesión. De toda profesión. Ustedes como ingenieros, de repente, no sé si les ha tocado el caso de algún cliente, ¿no? Esto más que todo es para cuando ustedes le prestan el servicio a una persona natural, ¿no? Porque cuando es una empresa, pues no les sirve deducir tus impuestos, este tipo de impuestos, ¿no? Por ejemplo, ustedes prestaron el servicio, ¿no? A una persona natural, no sé si les habrá pasado que esa persona les indica, por favor, me emite un recibo por honorarios y al momento que usted lo emita, ponga que es para deducir impuestos, porque ellos están, ese recibo por honorarios les está sirviendo para también deducir o restar su impuesto anual. Para ello, el recibo por honorarios, cuando nosotros nos entreguen este recibo por honorarios, ya sea por el profesional o la persona natural por algún oficio, tiene que en su ficha RUC tener especificada la profesión, ¿no? En el caso de ustedes, revisen su ficha RUC, a los que tienen un RUC de trabajador independiente, estén chequeando siempre su actividad económica, ¿no? La actividad a la que se dedican. Hay actividades de ingeniería, ¿bien? O también, en este caso, el tipo de profesión y oficio, ¿no? Tienen que ubicar ahí su profesión y oficio. Cuando ustedes coloquen su actividad, ¿no? Según las actividades específicamente que realizan,
Cuando emitan un recibo por honorarios les va a salir una pregunta y ¿este recibo por honorarios es para deducir impuestos? Ustedes marcan sí. Igual, cuando ustedes reciban, ¿no?, un servicio de algún otro profesional, por ejemplo, de un abogado, los servicios de un abogado, ¿no?, los servicios tal vez de un tecnólogo médico, me fui a hacer terapia, ¿no? Este recibo por honorarios tiene que indicar que es para deducción de gastos. Y para que a ellos les salga esa pregunta y puedan determinar que es para deducción de gastos, tiene que tener su profesión detallada y su actividad que realiza, ¿no? Por ejemplo, el veterinario. Llevo a mi mascota al veterinario. Para esto la mascota está acreditada como que yo soy el titular de la mascota, ¿no? Para ello, cuando yo voy a la veterinaria o lo llevo al médico veterinario, también le pido recibo por honorarios y siempre y cuando tiene que decir ahí veterinario, ¿no? Y actividades de veterinario. Con ello yo puedo deducir hasta el 30%. Todos esos gastos de recibos por honorarios que yo puedo recibir por el gasfitero, ¿no?, por el electricista, por el albañil, inclusive si estoy tal vez construyendo mi casa o estoy reparando, todo eso me ayuda para deducir o restar mi impuesto anual. También cuando voy a una consulta médica, ¿no?, y en este caso una consulta médica propiamente para la persona, el titular, o también para los hijos menores de 18 años, ¿no? En este caso los llevo al pediatra, pago una consulta particular, eso no opera cuando, por ejemplo, son las clínicas o son las EPS que me entregan boleta electrónica, ahí no, tiene que ser recibo por honorarios. También puedo deducir hasta el 30% de los gastos médicos, siempre y cuando estén sustentados con un recibo por honorarios electrónicos. Así que cuando ustedes vayan a sus consultas, por favor, siempre pidan esos comprobantes que les va a ayudar a que su impuesto de la renta sea menor. Bien, igual, si ustedes tuvieron una consulta médica para sus menores hijos, tienen que indicar que el recibo por honorario salga a nombre de ustedes y que como paciente consignen el DNI del menor, ¿no? En este caso, de su hijo o hija. Dentro de estos gastos, también tenemos la aportación de salud que le hacemos cuando tenemos una trabajadora del hogar inscrita en SUNAT, ¿no? Por ejemplo, tengo mi trabajadora del hogar a la cual le pago el seguro social, el e-salud, donde la cuota según el sueldo mínimo, por ejemplo, si le pago el sueldo mínimo son 930 soles, el e-salud que pago son 84 soles. Esos 84 soles que yo voy pagando de manera mensual, los voy a poder deducir al 100%. Es decir, si ustedes tienen su trabajador del hogar y le pagan, ¿no?, su sueldo mínimo, bueno, en este caso, si ustedes aportan al e-salud, lo tienen registrado, como manda la ley, en este caso ustedes van a poder deducir de toda esa aportación que están haciendo mensualmente, la van a poder deducir al 100% de sus ingresos netos, de sus ingresos totales anualmente. ¿Sí? Entonces, esos son los gastos que vamos a poder deducir en las 3 UITs. Cada uno tiene un máximo, tiene un límite. Y el límite entre todos ellos son 3 UITs. Muy bien, entonces la plataforma, a través de la plataforma de deducción de gastos personales, hay una plataforma, se podrá registrar el CCI, que es el código de cuenta interbancaria, a fin de que se efectúe la devolución de oficio de correspondiente. Bien, hay personas naturales que ya SUNAT identifica según los aportes que le ha hecho su empleador, ¿no? Y hace una devolución de oficio, sin necesidad de que el trabajador haga la declaración, sin necesidad de presentar una solicitud. No, solito, de oficio SUNAT les va a hacer el depósito a sus cuentas. Para ello, hay que registrar un código de cuenta interbancaria, ¿no? El famoso CCI. Bien, consultar también nos va a permitir esta plataforma el registro de mis gastos deducibles, como de arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles ubicados en el país, solamente bienes inmuebles. Importes pagados por alojamiento en hoteles y consumos en bares y restaurantes establecidos en el inciso D del artículo 26-A del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Bien, servicios profesionales de médicos u odontólogos y demás servicios profesionales considerados rentas de 4ª categoría y pago de e-salud a favor de trabajadoras del hogar. Muy bien, gastos por arrendamientos, bienes inmuebles ubicados en el país. Gastos a deducir, arrendamiento y subarrendamiento, concepto a deducir, íntegro del alquiler pagado, IGB, porcentaje 30%. Bueno, estos requisitos de la deducción, eso siempre tiene que ser
medio de pago si es que es mayor el importe a 3.500 soles o 1.000 dólares, ¿no? El emisor no esté de baja, el emisor no esté como no había. Bien, gastos por arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles ubicados en el país. Gastos a deducir por arrendamiento, ¿no? En este caso, el arrendador genera rentas de primera categoría y el arrendador también puede generar rentas de tercera categoría. Cuando el arrendador genera rentas de primera categoría, les da un recibo de arrendamiento, que es el voucher, que viene a ser el formulario 1683. Y el arrendador que genera rentas de tercera categoría emite un comprobante de pago del tipo de renta de acuerdo a lo establecido en la norma, que puede ser una factura. En este caso, una factura electrónica. El pago por el arrendamiento debe sustentarse en alguno de estos documentos, dependiendo del tipo de contribuyente que debe emitir o proporcionar dicho documento. En caso del arrendador sea contribuyente de renta de tercera categoría, tendrá que emitir una factura electrónica, nota de débito o nota de crédito. Esto es a partir del 1 de julio del 2017. Gastos efectuados en restaurantes y hoteles. Gastos a deducir. En este caso, gastos efectuados en hoteles y restaurantes. El porcentaje máximo, 15%. ¿Desde cuándo se puede deducir? Desde el 1 de enero de 2019. Esto recién salió para el ejercicio del 2019. Requisitos para la deducción. Uso de medios de pago cuando el importe es mayor a 3.500 soles o 1.000 dólares. Emisor no tiene que estar de baja en inscripción. El emisor no esté como no ha habido. La actividad económica registrada, como les decía, tiene que decir allí en su ficha RUC restaurantes o en este caso hoteles, ¿no? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, han pedido su boleta electrónica y cuando verifican en su plataforma, pues no les deduce los gastos. Cuando van a hacer la consulta del RUC, efectivamente esa persona, la persona que les emitió la boleta, no tiene como actividad económica la de restaurantes, sino la de servicios en general. Y lamentablemente, pues no van a poder deducir ese tipo de gastos. Bien, gastos efectuados en hoteles. En este caso, a partir del 1 de enero también del 2019, la regla general, el tipo de comprobante es una boleta de venta electrónica o el ticket POS que sale cuando pasamos la tarjeta de débito o crédito, o el ticket de monedero electrónico o una nota de débito y crédito electrónicas. La regla de la excepción nos dice cuando el emisor no puede emitir electrónicamente por causas que no son imputables a él o cuando el punto de emisión se encuentra ubicado en una zona geográfica de baja o nula conectividad a Internet. Se puede entregar una boleta de venta o nota de crédito o nota de débito emitidas en formatos impresos o importados por empresas autorizadas. Solo en esos casos se va a poder tener o, en este caso, que me hayan podido emitir una boleta física. Gastos por servicios de cuarta categoría por médicos y odontólogos. Las consideraciones para la aceptación del gasto, como les decía, el pago debe ser considerado para el médico o odontólogo, renta de cuarta categoría, para lo que debe emitir su recibo por honorarios electrónicos, así como registrar el pago indicando el medio de pago utilizado, ¿no? Si fue con tarjeta de débito, si fue con efectivo, si fue con transferencia, etc. El profesional debe tener registrada su profesión en la SUNAT, es decir, como médico y cirujano, y actividades de médicos y odontólogos. También son considerados como gastos los servicios pagados a los citados profesionales cuando el gasto corresponda a la atención de salud de hijos menores de 18 años o hijos mayores de 18 años con discapacidad inscritos en CONADIS, cónyuge o concubino o en la parte no reembolsable por los seguros. La condición de concubino se acredita con la inscripción del reconocimiento de la unión de hecho en el registro personal de la oficina registral que corresponde a la oficina de los concubinos. Bien, gasto a deducir. Toda prestación de servicios brindadas de manera personal en el desarrollo de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio que no generen rentas de tercera categoría. O sea, todas las profesiones u oficios que me emitan un recibo por honorario los voy a poder deducir. El pago debe ser considerado por el prestador de servicio renta de cuarta categoría, debiendo emitir su recibo por honorarios electrónicos.
¿Cuánto puedo deducir? El 30%. Uso de medios de pago es cuando el servicio pues pasa a los 3.500 soles o $1.000. Siempre y cuando el emisor tampoco tiene que estar de baja de inscripción en el RUC o esté como no habido. Si sucede esto, no voy a poder deducir ese tipo de gastos. Tratándose de médicos y odontólogos y o profesionales de cuarta categoría, esto recién está vigente a partir del 1 de abril del 2017, que tienen que entregar recibo por honorarios electrónicos o nota de crédito electrónico. Los gastos por aportaciones a trabajadoras del hogar. Como les decía, aportación a salud, trabajadores del hogar, el 100% puedo deducir de esos importes. ¿Y cuánto es el pago que se hace a salud? Es el 9% de la remuneración, ¿no? Si, por ejemplo, la remuneración mínima vital 9.30, el 9% en este caso son 84 soles. En este caso, hay que tener en cuenta que tiene que estar registrada la trabajadora del hogar, ¿no? Y también están inscritos como empleador en el registro de empleadores de trabajadores del hogar. ¿Cómo lo podemos inscribir? ¿No? En este caso, la trabajadora del hogar y como empleador, si es que tienen clave sol, y si no tienen clave sol, pueden acudir a un centro de servicios y que también ahí pueden hacer el registro de su trabajadora del hogar. El pago se hace con un formulario, con una guía de pagos mensualmente en una entidad bancaria o también vía internet, con el formulario virtual 1676. Muy bien. El otro medio para poder presentar nuestra declaración anual de persona natural, como les decía, es una forma más amigable, lo pueden hacer desde su celular descargando la aplicación, se llama APP Personas, SUNAT, es una aplicación desarrollada para trabajadores independientes o dependientes que permite presentar la declaración anual siempre que se haya obtenido un saldo a favor, excepto por deducción de gastos por arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles. Es decir, si yo tengo un saldo a favor que no viene de un alquiler, lo voy a poder presentar por este medio. Pero si mi saldo a favor proviene de los gastos de arrendamiento, voy a tener que utilizar la web, en este caso el portal de SUNAT. Si quiero consultar mis gastos adicionales y hasta 3 UITs, lo puedo hacer en esta misma aplicación que a la fecha han sido validados por SUNAT, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir haciendo ya consumos en restaurantes, ¿no? En hoteles o recibo por honorarios. Con esta aplicación yo puedo verificar si efectivamente ese pago está considerado o va a estar considerado para la renta anual, en este caso 2021, que se declararía en el año 2022. También puedo consultar establecimientos que tienen registrado como actividad económica principal de restaurantes, bares u hoteles en el RUC y que sean emisores electrónicos. Ojo, los que emiten boleta física, esos no entran en la deducción. Tiene que ser comprobante electrónico. Y consultar también el calendario del vencimiento anual 2020. Bien, entonces aquí les muestro en pantalla cómo es esta aplicación. Es de color naranja, ustedes la pueden ubicar desde el Google Play, ¿no? Si tienen un celular Android, o también desde un celular iOS, ¿no? Con el sistema operativo de un iPhone, ¿no? Aquí, en las personas van a encontrar declara renta anual. Allí ustedes van a poder hacer, verificar su archivo personalizado e ir verificando todos sus ingresos. Y también van a poder revisar sus gastos, ¿no? Como alquileres, los servicios que vienen a ser los recibos por honorarios, las aportaciones de salud y los gastos de restaurantes y hoteles. Inclusive, ahí les indica el formulario, el porcentaje máximo a deducir. Bien, en atribución de gastos es como les dije en un inicio, si yo, por ejemplo, quiero atribuirle gasto de arrendamiento de del domicilio que alquilamos junto con mi esposo, ¿no? 50-50, esto está reglamentado en el tercer párrafo del artículo 26-A del reglamento que corresponde al ejercicio gravable 2020, puede ser presentada ya sea por el cónyuge o concubino al que se le emitió los comprobantes de pago por los gastos efectuados por una sociedad conyugal o una unión de hecho. El cónyuge o concubino al que se haya atribuido los referidos gastos, luego de que los sujetos a los que se les emitió el comprobante de pago presenten su comunicación. Al inicio de que presentan la declaración anual, ahí hay una opción en la que ustedes pueden indicar si es que desean atribuir estos gastos. Presentación, sustitución y rectificatoria. La comunicación referida deberá presentarse mediante el formulario 709, renta anual 2020, persona natural a través de SUNAT virtual, dentro de los plazos de vencimientos establecidos, ¿no?
Dicha comunicación puede ser sustituida o rectificada utilizando para tal efecto el formulario virtual 709, renta anual, persona natural. Para las deducciones, asimismo de la renta neta de trabajo se va a poder deducir también lo que es el ITF, ¿no? El impuesto a las transacciones financieras. Por ejemplo, cuando yo hago depósitos y retiros, crédito, pago de préstamos, todo ello que esté relacionado con mi DNI, ¿no? En entidades financieras, voy a poder deducir también ese impuesto a las transacciones financieras, el ITF. El gasto por donaciones otorgadas. Por ejemplo, yo hice una donación a favor de entidades y dependencias del sector público nacional, excepto si es que son empresas y de entidades sin fines de lucro calificadas como entidades perceptoras de donaciones cuyo objetivo social comprenda uno o varios de los siguientes fines, ¿no? En este caso, beneficencia, asistencia y bienestar social, educación cultural, científico, artístico, literario, deportivo, salud, patrimonio histórico, cultural, indígena y otros fines semejantes. La deducción no podrá exceder del 10% de la suma de la renta neta de trabajo y de la renta de fuente extranjera. Bien, otra deducción por donaciones es el mecenazgo deportivo mediante la ley 3479 y desastres naturales. También podemos deducir. En este caso, el mecenazgo deportivo, las mecenas deportivas, es cuando son personas naturales o jurídicas de derecho privado, las cuales realizan donaciones en bienes, servicios o dinero para financiar actividades relacionadas con el deporte. Eso también se puede deducir. O para un patrocinador deportivo, ¿no? Yo soy un patrocinador deportivo, a diferencia de las mecenas deportivo, el patrocinador deberá tener derecho a difundir dicha condición mediante publicidad o cualquier otra forma, según acuerden las partes. O beneficiario deportivo, el cual, en este caso, el deportista y entrenador que integran las federaciones nacionales adscritas al IPD, al atleta que integra las selecciones de olimpiadas especiales y al deportista con discapacidad reconocido por el CONADES, que reciben donaciones o aportes señalados. El beneficiario deportivo deberá estar calificado por la SUNAT como entidad perceptora de donaciones para poder financiar las actividades relacionadas con el deporte. Las actividades deportivas a financiar son la infraestructura deportiva relacionada a construcción, mejoras o equipos de espacios destinados al deporte, programas de gestiones deportivas, contratación y pago de subvención a deportistas y entrenadores, así como el pago de prima por seguros particulares, investigación en deporte y medicina deportiva, subvención de viajes, viáticos y desplazamientos de delegaciones o representantes oficiales. La realización de la donación deberá acreditarse mediante una declaración jurada emitida por los beneficiarios deportivos, quien recibe la donación, el comprobante de recepción de donaciones y o aportes emitidos por la entidad perceptora de donaciones. Bien, las referidas actividades deben estar aprobadas por el Instituto Peruano del Deporte previamente. El incentivo tributario, en este caso, permite la deducción como gasto de las donaciones o aportes efectuados por las mecenas o patrocinadores deportivos hasta un 10% de la renta neta de trabajo y fuente extranjera. Prohibición, no pueden financiarse actividades cuando el beneficiario tenga parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o hasta el 2º grado de afinidad con el mecenas o patrocinador. Bien, en lo que son desastres naturales, la ley 3498, esta ley establece en el marco normativo que facilita y promueve la donación de alimentos, así como la donación por casos de desastres naturales, ¿no? En el caso que nosotros donemos, ¿no? Por algún evento que ocurrió un desastre natural. Estas donaciones y los servicios gratuitos para atender a la población afectada de las localidades declaradas en estado de emergencia por desastres producidos por fenómenos naturales, siendo aplicable durante el plazo de dicho estado de emergencia. Las definiciones. ¿Quién es la entidad perceptora? Es la organización pública o privada sin fines de lucro calificada como entidad perceptora de donaciones. Donante es toda persona jurídica o persona natural que efectúa la donación de alimentos a las entidades perceptoras. Y el beneficiario es toda persona que perciba la alimentación gratuita, ¿no? La realización de la donación se acredita mediante un acta de entrega y recepción de los alimentos donados y copia autenticada de la resolución que acredita la misma,
tratándose de entidades y dependencias del sector público nacional. Una declaración emitida por las organizaciones internacionales indicando el destino de los bienes o servicios. Comprobante de recepción de donaciones tratándose de las demás entidades perceptoras de donaciones que están autorizadas por la SUNAT. Declaración de donaciones y aportes. De estas donaciones y servicios gratuitos y aportes, tales como el mecenazgo deportivo, donaciones en situaciones de desastres naturales, o los efectuados por el inciso B del artículo 49 de la Ley del Impuesto a la Renta, deberán declararse en el formulario virtual 709, que es la renta anual 2020 persona natural, indicando lo siguiente. El RUC del donatario, entidad perceptora de donaciones o beneficiario deportivo. También podrá identificarse al beneficiario deportivo con su DNI de no contar con RUC. Nombre o denominación del donatario, entidad perceptora de donaciones o beneficiario deportivo. La descripción del bien o bienes donados o aportados y o los servicios prestados a título gratuito. Fecha y monto de donación, prestación de servicios a título gratuito o el aporte. Plazo para presentación de las declaraciones a que se refiere al párrafo anterior es el señalado en el artículo 14 de la Resolución de Superintendencia 271-2019. Muy bien, entonces, ya hemos llegado a la parte de la devolución del saldo a favor. En este caso, si se ha efectuado la deducción de las 3 UITs adicionales, ¿no? Y no se encuentra obligado a presentar su DJ anual, que es la declaración anual, se procederá con la devolución de oficio. Por ello, la SUNAT deberá contar con el número de cuenta CCI del trabajador a fin de efectuar la devolución mediante el abono de cuenta de ahorros en moneda nacional abierta en una cuenta del Sistema Financiero Nacional. En caso de no proceder la devolución de oficio, se podrá solicitar la devolución del saldo a favor a través de un formulario virtual 1649, ¿no? Que eso es mediante la clave SOL, para lo cual previamente se deberá haber presentado la declaración anual en la cual se seleccione la opción devolución y por un monto mayor a 0 para devolver. En caso de no solicitarse con el formulario virtual 1649, se deberá presentar mediante el formulario físico 4949, lo cual lo pueden adquirir o solicitar o recabar en cualquiera de los centros de servicios. Bien, y lo presentan en el centro de servicios para su evaluación respectiva. Estas solicitudes de devoluciones tienen un plazo máximo de aprobación de 45 días hábiles, ¿no? La devolución de saldo a favor de renta por medio de abono en cuenta recién ha sido una novedad a partir del ejercicio 2016 y solo aplica para renta de personas naturales o otras rentas. Para que proceda el abono en cuenta, la persona natural debe tener una cuenta de ahorros y el documento nacional de identidad. Solamente las personas con DNI. Importante. Si la devolución se solicita virtualmente por el formulario 1649, debe tener un saldo a favor a devolver superior a 10 UITs, ¿no? Si tiene un saldo a favor de más de 10 UITs, se habilitará la opción solamente cheque, orden de pago financiero y abono en cuenta. De no superar dicho importe, solo se podrá solicitar mediante abono en cuenta u orden de pago financiero. No se va a poder pedir en cheque, salvo que pase las 10 UITs. Si la devolución se solicita por formulario físico 4949, no va a ser posible solicitarlo con abono en cuenta. ¿Ya? En eso hay que tenerlo presente cuando vayamos a solicitar este saldo o la devolución del saldo a favor. Si por el contrario no me salió impuesto saldo a favor del contribuyente, o sea, saldo a mi favor, sino saldo a favor del fisco o saldo a pagar, puedo optar por una solicitud de fraccionamiento, de aplazamiento y o fraccionamiento. Para ello, hay que marcar la opción de fraccionamiento por todo el importe del impuesto que se elija fraccionar. Considerar que la deuda a acoger debe ser mayor o igual al 10% de la UIT, ¿no? En este caso, mayor a 440 soles para poder fraccionar, ya que la cuota mínima no puede ser menor del 5% de la UIT, que vienen a ser 220 soles. El sistema permite un enlace con el formulario virtual 687, solicitud de fraccionamiento.
En caso la deuda del impuesto anual sea mayor a 3 UITs y el plazo no mayor a 12 meses, no se paga cuota de acogimiento, o sea, no va a haber una cuota inicial. En caso la deuda sea mayor a 3 UITs y el plazo sea más de 12 meses de solicitado, ¿no? Estará en función al plazo máximo, en este caso, hasta 72 meses. Muy bien, entonces espero que con esta charla que hemos tenido el día de hoy, nos hemos pasado unos minutitos, pueda haberles despejado algunas dudas que tenían respecto a la presentación previa, a la presentación del formulario virtual 2020. No sé si tengan alguna duda, tal vez las puedan remitir para poderles absolver. Asimismo, les agradecería que por favor al link que se les ha enviado puedan registrarse para tomar en cuenta la asistencia y la participación de ustedes. Bien, entonces estaré atentos a las consultas si es que hubiera alguna duda al respecto. A ver, por medio de Facebook nos han dejado algunas consultas, se las voy a transmitir para poder responderlas. A ver, por parte del señor Edgar Zapata nos dice, si hago mi suspensión de renta de cuarta categoría y gano al año 50,000 soles, ¿tengo que pagar impuestos de los 1,150 excedidos o de los 50,000? Es una Bien. de las consultas. Ya, a ver, vamos a ir respondiendo uno por uno. La suspensión de retención de cuarta categoría, límite, como les indicaba, hay un límite que SUNAT pone anualmente. En este año son 38,500. Por ejemplo, si usted tiene ya proyectado que su impuesto, que sus ingresos van a superar los 38,500 soles, ya no saldría autorizado para que tenga esta suspensión de retenciones de cuarta categoría o pagos a cuenta. En este caso le van a hacer la retención del 8%. Si por el contrario, tal vez usted todavía no tenía conocimiento de que al año iba a percibir los 50,000 soles, ¿no? Y en un inicio, cuando empezó a trabajar, el importe o el salario era menor, ¿no? Y usted proyectaba que iba a estar dentro de los 38,500, en ese caso, la suspensión solamente va a cubrir hasta el mes en que llegue hasta 38,500. Por ejemplo, si yo empecé en enero 2021, ¿no? Y he tenido una emisión de recibo por honorarios por 10,000 soles, ¿no? 10,000 soles en enero, 10,000 soles en febrero, 10,000 soles en marzo, ¿no? Supongamos que sea este monto fijo, ¿no? Sabemos que ya llegamos a los 30,000 soles. ¿Hasta qué monto me cobre mi suspensión? Hasta 38,500. SUNAT no voy a pagar, no me va a retener, en este caso mi empleador, ni voy a pagar, ni voy a hacer una declaración, si es que emito máximo hasta un recibo, hasta por 8,500 soles en el mes que viene, ¿no? O otro mes, o otro recibo por honorarios. Por ejemplo, si yo en el mes de abril emito mi siguiente recibo por honorario de 10,000 soles, ya serían 40,000. En este caso, en el recibo que yo emita en el mes de abril, ya me van a empezar a retener el 8%. Y en su defecto, si no me efectúan la retención, voy a tener que hacer el pago a cuenta. Es decir, yo voy a tener que hacer la declaración y pagar el 8%. Es decir, la suspensión solamente me cubre hasta 38,500 soles, ¿no? A partir del mes en que yo supere o emita el recibo, que yo ya supere los 38,500 soles, ya me van a tener que emitir mi recibo con retención o en su defecto, hacer mi declaración mensual. Correcto. Ok, la siguiente consulta es por parte de la señorita Diana Chávez Satarama, que nos dice, las facturas no se podrán deducir. Algunas profesiones solo proporcionan boletos, los veterinarios entregan boletas. Es lo que ella nos dice. Es la última consulta, además. Bien,
Sí, los gastos que se pueden deducir, según ya lo estipulado por la norma, son residuos por honorarios. Así que hay que tener en cuenta, como les decía, hay centros médicos que por la atención médica, ya sea medicina humana o por veterinarios, ya ellos emiten una boleta de venta, ya no emiten residuos por honorarios. ¿Por qué? Porque ellos ya son rentas de tercera categoría. Facturas ni boletas, en este caso de ese tipo de gastos, se pueden deducir. Bien, solamente lo que son gastos médicos, si es que el personal de la salud o el veterinario o el tecnólogo o el terapeuta me emite un recibo por honorario, sí lo voy a poder deducir. Pero facturas y boletas no se podrían deducir por ese tipo de gastos. Bien, contadora, por ahora no hay más consulta. No sé si quisiera darnos los últimos puntos para ya cerrar la charla del día de hoy y poder despedirnos. Muy bien. Hay que tener mucho en claro, tener presente, de tener actualizados, en el caso de que tengan número de RUC, los datos de contacto como teléfono celular, correo electrónico y la actividad económica, es decir, la actividad o el servicio que me dedico, sea específico. Bien, y la profesión y el oficio. Porque de esto me va a ayudar, primero, a que mantenerme actualizado por si alguna información que me brinde la administración tributaria, me puede contactar vía correo electrónico, mensaje de texto, y también me va a permitir poder deducir los gastos. Bien, entonces no se olvide de lo que es el cronograma. Ya empezamos este 25 de marzo y plazo máximo es el 12 de abril. Bien, entonces, perdón, disculpen. Les agradecería que por favor completen el link de la asistencia y nuevamente reitero mi agradecimiento por la asistencia y por la invitación. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted, contadora. Que tengan buenas noches a todos los presentes.